que los controles en las últimas Rápidamente horas hasta Palacio de Gobierno, el ministro del Interior y anuncia nuevas medidas. Escuchamos. Vehículos incautados. Al momento tenemos 1.083 imputados, 829 en la policía por violación de la cuarentena sanitaria, y les comunico que las multas serán inflexibles, de modo que la ciudadanía tiene que atenerse a las consecuencias. Esto viene a razón de ser de que la inconsciencia, la irresponsabilidad, y siendo benignos con el lenguaje, la displicencia de algunos ciudadanos hace que el gobierno tome estas medidas, teniendo en cuenta que la pandemia va adquiriendo ribetes alarmantes y tenemos que estar preparados. El hecho que nuestros hospitales no estén repletos de infectados, que las enfermedades infecciosas hayan disminuido, no quiere decir que bajemos la guardia, sino todo lo contrario, porque se hizo bien las cosas, estamos como estamos. Pero como dijo alguien, si esto sale de control, las consecuencias serán imprevisibles. Ministro, con respecto a este punto en específico y bueno, los controles que van a ser más estrictos, pero acaba de conversar con el presidente de la República y ahora desde el Congreso Nacional se anuncia que hay un caso confirmado. ¿Ya eso también está al tanto el Ejecutivo? Sí, estamos al tanto, es una información que debe ser verificada. Obviamente el señor presidente está preocupado por el relajo de algunos irresponsables y nos ha pedido a quienes somos responsables de la seguridad interna de la República tomar las medidas que sean pertinentes, de modo que nuestra educación se convertirá en una cuestión mucho más agria, mucho más rígida. ¿Qué pasa a partir de ahora con los controles? O sea, específicamente, más rigurosos, se viene anunciando esto de hace 2 días, ministro, pero específicamente para que la gente ya tenga en cuenta, evidentemente, que hubo relajo. Aquellos que no justifican su movilidad de manera razonable y convincente, sus vehículos serán incautados y no se les devolverá por llamadas telefónicas de algún concejal, de algún diputado, ministro, da esporte, la oye ya rama, oye por apuesta la auto, y alguno mano a la cartuchera, 1 millón, 2 millones, 4 millones, ya así está en la ciudad. ¿Qué garantiza, ministro, de que eso va a ser así, teniendo en cuenta nada más que este anuncio lo vienen haciendo ya hace la incautación desde ayer, la gente no hace caso, igual sale, ese tipo de cosas? Bueno, la gente parece que no nos cree, pero el hecho de que haya más de 800 imputados, el Ministerio Público cada vez más convencido de la necesidad de aplicar de manera inflexible la ley, y el hecho de que las comisarías estén repletas de aprehendidos, eso quiere decir que la cosa se está cumpliendo. Y aquellos que eso no les gusta, y bueno, que se sometan a la prueba. Vamos a ver si aguantan. No quisimos nunca recurrir a esto. Siempre quisimos ser persuasivos, quisimos ser pedagógicos, pero parece que nuestros buenos modales no han tenido éxito. Entonces vamos a recurrir a la página 2. Ministro, ¿quiénes van a, digamos, ahora ingresar o salir, mejor dicho, en este caso de las excepciones que hay respecto a las restricciones? ¿Ese es el nuevo decreto que va a salir ahora? El nuevo decreto que ustedes van a escuchar seguramente mañana, van a tener acceso mañana. Las excepciones que están en el decreto 3478 prácticamente van a desaparecer todas, salvo aquellas de extrema necesidad, le hace alimentación y medicamentos. Lo que pasa es que en nuestro país lamentablemente las excepciones se convierten en reglas y vamos a hacer que la cosa sea como tiene que ser. ¿Se podría adelantar quiénes van a, digamos, estar ahora dentro de este grupo, digamos, ministro? Y mañana van a leer en el decreto. Se van a llevar probablemente algunas sorpresas
Pero lo importante y la preocupación del presidente, la orden del presidente es que los órganos de seguridad actúen con mucho mayor firmeza y que los ciudadanos de vuelta le exhortamos, quédense en su casa, porque o si no, esto no va a tener control o es que le vamos a tener que dar trabajo extra a los carpinteros. Pero al parecer no se cree, ministro, esto. Y bueno, el que lo de antes de hablar es de opinar así. Ministro, para que quede claro esto, ¿a qué se refiere con redoblar los controles? ¿Cuáles van a ser estas medidas extremas a las que se refiere usted? Y por decir, las bocas de salida o de entrada de Asunción y el departamento central que están perimetrados, nadie va a poder, no hay caminos alternativos. Todos los caminos alternativos para eludir los controles están presupuestados. De modo que aquel pícaro que dice, y se le va a pillar, no queremos pelearnos con la gente. Finalmente, de la pizza paraguaya, ninguno, pero lamentablemente vamos a tener que ser así porque está en juego la salud pública. Parece que la gente de repente se cree inmune y por eso algunos se creen impunes. Acá no va a haber ni inmunes ni impunes. La mejor vacuna, quedarse en casa. La mejor vacuna, la higiene. Ministro, este es ante el pedido de la nota enviada por la fiscal general del Estado, y hay otro pedido también por parte de una representante del Ministerio Público de declarar un total asueto, pero absolutamente, totalmente, por 3 días, según indican. ¿Analizaron esta posibilidad y estos pedidos? También estamos revisando, hoy ustedes saben, nos reunimos todo el mando policial con los agentes fiscales, justamente para encontrar una solución inteligente a la situación en la que nos encontramos. Lo que estamos haciendo es, estamos preparados a bancarnos las medidas más extremas, porque parece que es la única manera de que la gente realmente se discipline. No queremos sumisión, queremos disciplina solidaria, queremos aplicar con firmeza la ley. Ningún exceso, ningún abuso, el Estado no está para eso. Y lo que queremos es prepararnos para no perder el trabajo, para no perder la dignidad del trabajador. Para eso necesitamos gente sana y tenemos que esperar la comprensión de la gente. Ministro, hay buses que están llenos todavía al interior del país y está transportando gente a la campaña. Y sí, hay algunos que sí, justificadamente, hay otros no. Siempre hay un pícaro que en vez de llevar alimentos para la gente que necesita, se lleva una conservadora con alguna bebida espirituosa adentro. Eso es lo que ya no vamos a tolerar. Les aseguro que pescamos a alguien con un coleman, eso se va a sacar, se va a incautar. Bueno, claramente existen estas excepciones, ¿verdad?, de que igual salen estos buses sin control. Respecto al control de que sea más estricto, ¿van a redoblar también el personal, digamos, militares, policías en las calles? Sí, estamos trabajando también con el Ministerio de Obras Públicas. Yo le quiero garantizar a los trabajadores, sobre todo de los medios de comunicación, hospitales y supermercados, que el transporte está asegurado en Asunción y el área metropolitana. Solamente el Viernes Santo no va a haber absolutamente ningún vehículo, y esos vehículos que transportan a trabajadores y trabajadores de blanco serán sometidos a las reglamentaciones que ustedes conocen. Nadie de pie, todo el mundo sentado, y cuanto menos gente, mejor. Ministro, para cerrar, ya que los otros colegas no tienen consultas, o sea, teniendo en cuenta el impacto que muchas veces tiene la forma y el lenguaje que usted expresa, ¿podría dar un mensaje a los paraguayos para esa gente que pretende salir de sus casas? Y yo no quiero caer en la arrogancia de andar dando mensajes, como me dice más uno, la puta de conde industrial del anuncio. No, no se trata de eso, se trata simplemente de exhortar a la ciudadanía a comprendernos, a entendernos. Nosotros no somos celadores, nosotros no somos niñeros, somos compañeros de lucha en una situación de emergencia. Como decíamos ayer, no queremos ser testigos de la muerte, queremos recuperar el demorado abrazo de los seres queridos. No hay otra solución. La salud pública para que el trabajo nos dé la prosperidad
a la que tenemos que destinarnos sí o sí. Esta batalla la vamos a ganar. Que tengan muy buena noche. Mercedes, compañeros, de esta manera concluye la conferencia de prensa del Salón de los Mariscales del Palacio de Gobierno. Nos vamos retirando y sacamos las principales conclusiones, y de hecho es una y bastante clara. La frase que prácticamente la venimos repitiendo desde que se inició y se implementó la cuarentena en nuestro país, se insta a la ciudadanía en general a que se quede en sus casas, teniendo en cuenta que la rigurosidad de los controles serán más extremos ya desde las próximas horas. De hecho, ya se está reglamentando, redactando un nuevo decreto que va a establecer las nuevas excepciones, y podrían haber sorpresas sobre estas excepciones. Mencionaba el ministro de Interior como dando a entender que ya serán muy pocas, y finalmente lo que se busca es que gran parte de la población se quede en sus casas. Es una respuesta precisamente a la situación que se dio hoy, incontrolable, tierra de nadie realmente, las rutas del país, compañeros. Increíble. Estábamos viendo la circulación, parecía a fin de año, parecía el 31 de diciembre, la gente que hacía éxodo masivo hacia el interior. No había forma de retener a la cantidad, a la masa de vehículos. Se apunta muchas veces al relajo, ¿no? Pero realmente hay que apuntar a la inconsciencia de la gente, que ha encontrado aparentemente una pequeña brecha de luz y quiso tomar ventaja, quiso jugar del vivo, pero realmente estamos haciendo un gol en contra en este partido que tiene como rival al coronavirus. Y de hecho, Alexis, Mercedes, Juan, televidentes, queremos compartir también con ustedes ya en instantes un tuit del ministro Julio Mazzoleni, que tomó una captura de pantalla del tramo de la Transchaco que conduce de la Asunción Golf Club hacia la zona del Botánico. Por primera vez... y cola de vehículos. Impresionante la cantidad de vehículos. Sí. Y él dice, son 2 pacientes en terapia intensiva y 3 fallecidos. Por favor, ayuda a que estos números no aumenten. Quédate en casa, Ministerio de Salud. Es decir, todos somos conscientes de que nuestro sistema de salud no puede soportar un golpe certero del coronavirus. Por eso el único elemento, la única arma que tenemos es quedarnos en casa y prevenir de esta forma. La gente, yo no sé en qué mundo está viviendo. Ahora, me llama la atención y rescato también de la conferencia de prensa del ministro del Interior, Euclides Acevedo, hace minutos nada más, en vivo y en directo, está todavía en Palacio de Gobierno, Alexis, sobre estas sorpresas, entre comillas, porque aparentemente esta lista de excepciones que figura justamente en el decreto presidencial último va a tener otra vez algunas excepciones, o sea que se va a minimizar la cantidad de actividades que se van a poder realizar en los próximos días. Se va a reducir reducir, exactamente. Se va a reducir el número de excepciones, o sea, se va a comprimir. Eso es lo que aparentemente va a producirse mañana con este nuevo decreto a ser firmado por el presidente de la República. Habían algunas administrativas que regían hasta solo estos días de fin de mes, cierto grupo de personas, cierto grupo de trabajadores. Ahora la idea es aparentemente ir comprimiendo aún más ese grupo que con cierta justificación laboral salía a las calles. Sí. Y atención, porque mañana, insistía esto, el ministro del Interior, podrían haber novedades con respecto a ese grupo específico de personas exceptuadas. Acá lo que se busca, decía inclusive, es evitar que los carpinteros tengan mucho trabajo, es decir, que vayan fabricando más cajones para depositar a los muertos. Exactamente. Y hablamos justamente de esta lista de excepciones, Juan, porque Exactamente. Él hablaba de comida y de medicamentos, pero en la lista de excepciones figuran otros rubros. Si vamos a hablar de la lista de excepciones, esta lista fue la que derivó, digamos, Mercedes, Marcelo, también compañeros, en la gran cantidad de gente que, si compartimos las imágenes de apoyo de lo que ocurría hoy en la costanera, esta gente utilizó estas excusas que vamos a mostrarles enseguida para poder circular. Porque al final de cuentas, en la lista de excepciones se incluye a una gran cantidad de justificaciones y áreas en donde por lo menos vamos a terminar encajando. Autoridades nacionales, organismos del exterior, trabajadores de servicios imprescindibles, médicos, policías, fuerzas armadas, mantenimientos de equipos médicos, migraciones, meteorología, tráfico aéreo, personas que asisten a adultos mayores,
trabajadores de medios de comunicación, funcionarios afectados a obras públicas, también supermercados, despensas, farmacias. O sea, prácticamente estamos hablando acá de todos los rubros de la industria. O sea, finalmente... O de la mayoría, por lo menos. Claro, decía la fiscal Teresa Sosa, todos cuentan con una justificación y la respuesta fue la que vimos en la Costanera esta mañana. El movimiento impresionante. Escuchen lo que decía más temprano la fiscal Teresa Sosa, indignada con esta situación. Lo que estamos visualizando es que las personas exhiben su constancia de trabajo original, auténtica, de empresas prestadoras de servicios. Entonces, ese es el motivo por el cual hay tanta circulación en calle, ¿verdad? El decreto 3478/20 en su inciso segundo autoriza una serie de empresas, ¿verdad? Prestadoras de servicios, y se amplió con este decreto las empresas que están exentas de cumplir con la cuarentena, y eso es lo que está haciendo que exista esta circulación excesiva de vehículos. Entonces estamos en el campo para poder dar el dato de calle y la autoridad pueda saber por qué existe la excesiva circulación. Entonces, lo que nosotros estamos requiriendo, ¿verdad?, porque estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional, es que ese decreto se estudie nuevamente y se vea cómo se puede hacer para disminuir esto, porque la circulación es masiva y es legal. Vimos también que se registraron algunos vehículos incautados también en estos procedimientos. Sí, lo que se hizo fue demorar a los conductores con los vehículos de empresas que no están incluidas en el decreto que les exonera del cumplimiento de la cuarentena. Pero ustedes vieron la línea de vehículos, ¿verdad? La fila de vehículos, y solamente con la cantidad de vehículos que hemos verificado, solamente 2, ¿verdad?, son las que no están dentro de esa excepción de cuarentena. Significa que el resto está. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer porque la cuarentena no está funcionando. Lastimosamente la cuarentena no está funcionando, y esa fila larguísima de vehículos representaba a todos los conductores que finalmente tenían una justificación o un permiso para circular, porque finalmente encajaban en cualquiera de los rubros de las excepciones, que finalmente incluía a todos los rubros del comercio, Marcelo. Y esto hay que decir que va a repercutir también en el nuevo decreto, porque va a establecer otras excepciones a las excepciones, o sea que menos gente va a poder circular. Es así, Juan, y vamos a estar muy atentos evidentemente a lo que pueda ocurrir en este sentido más adelante. Y atención también a lo que tuiteó hace instantes Blas Llano, el presidente de la Cámara de Senadores, porque uno de los 77 casos confirmados de COVID-19 fue detectado en el Poder Legislativo. Como presidente de Senadores PY, quiero informar a la ciudadanía toda que lamentablemente tenemos la confirmación de un caso de COVID-19 en nuestra institución. Reitero, es lo que acaba de tuitear Blas Llano, el titular de la Cámara de Senadores. Un poco después decía: por consiguiente, y atendiendo el protocolo dictado por el Ministerio de Salud, he tomado la decisión de que todas las actividades de senadores queden suspendidas para después de la Semana Santa. Es lo que de esta forma está diciendo Blas Llano. Días antes de dicho plazo evaluaremos si las medidas continúan o no e informaremos a todo el pueblo paraguayo. Más claro, agua. Quédate en casa, decía, reitero, de esta forma Blas Llano, confirmando un caso de COVID-19 en el Poder Legislativo, uno de los 77 que conocemos hasta esta hora de la jornada. Y otra información destacada tiene que ver con la decisión asumida por el Ministerio Público, concretamente 2 fiscales que terminaron imputando a sindicalistas de la entidad binacional Itaipú, ante esto que se daba a conocer justamente hace algunos días sobre un comunicado en el que incluso, primero, rechazaban la posibilidad de recorte de sus salarios y finalmente dejaban entrever que como medida de fuerza y de protesta podrían paralizar la actividad hidroeléctrica en la Itaipú binacional. Esto evidentemente alertó a las autoridades y finalmente el Ministerio Público termina imputando a los sindicalistas. Señala
Objeto: requerir notificación del acta de imputación y aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Y habla precisamente, habiendo formulado imputación contra Miguel Conrado Testi, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogán, Luis Riveros y Elías Sócrates Vargas Velázquez por los hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles, perturbación de servicios públicos y contra la libertad, coacción. Asimismo, solicitan al juzgado que convoque a los imputados a los efectos de ser oídos en atención a lo dispuesto en esta normativa de fondo. Para los efectos procesales, estas representaciones públicas consideran pertinente la aplicación de medidas menos gravosas para la libertad de los imputados, ya que el peligro de fuga o de obstrucción puede ser evitado con la imposición de medidas, y en este sentido solicitan que se aplique la medida cautelar de arresto domiciliario prevista en el artículo 245, inciso 1 del Código Procesal Penal. Esto refiere justamente que los presuntos autores ejercen sus funciones en la central hidroeléctrica de la Itaipú Binacional en Ciudad del Este. Imputación de la Fiscalía contra sindicalistas de Itaipú. Vamos rápidamente a tener una comunicación con Alejandra Pereira y más detalles de esta conferencia de prensa también en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Un saludo para Carlos y para todos los televidentes. Y se desarrollaba una conferencia de prensa en el Ministerio de Defensa, donde el ministro Federico González manifestaba su preocupación también como vocero del Ejecutivo de que las personas no están respetando esta cuarentena. Habló de la cantidad de imputados que ya hay hasta el momento, la cantidad también de vehículos demorados. Y decía una frase muy importante: se prohíbe circular hacia el interior para esta Semana Santa. Sin embargo, hay mucha circulación en Central, decía el ministro, y a continuación lo escuchamos. Preocupación del presidente de la República y del gobierno nacional por la situación que se está dando en nuestra ciudad principalmente, pero en ciudades del interior también, por la falta de acatamiento de lo dispuesto en el decreto correspondiente y en el Código Sanitario. Realmente nosotros apelamos a la responsabilidad y a la conciencia de toda nuestra gente, pero estamos viendo que no se está cumpliendo. El día de hoy hubo 890 imputados, varios vehículos demorados. No se puede salir de Central, pero sin embargo se está insistiendo y hay mucha circulación. Yo les pido por favor que tengan en cuenta esta situación. Esto no es una broma, no es un antojo de nadie. Es una situación muy seria, muy grave, que nos puede afectar a todos nosotros. Acá no hay excepción, no hay diferencias, todos somos iguales. Y en la medida que cumplamos lo que está dispuesto, vamos a salir fortalecidos y victoriosos ante este desafío, pero no con la irresponsabilidad y con la falta de conciencia como estamos tomando esta situación. Otro de los puntos que abordó el ministro es sobre la situación de los connacionales, y en ese sentido mencionaba que 2 grupos de paraguayos ingresarían en las próximas horas. Estamos hablando de 65 compatriotas que están varados en el Puente de la Amistad, entre ellos están 5 niños. Ellos van a ingresar ya en las próximas horas y van a ser trasladados hasta un centro militar ya fuera del departamento de Alto Paraná. Eso por un lado, y por otro lado estamos hablando de 47 paraguayos que se encuentran en el aeropuerto de Uruguay, en este caso de Montevideo. Ellos van a llegar, Mercedes, Carlos, ya también gracias a la Fuerza Aérea Uruguaya. En horas de la madrugada estarían llegando, y nos decía también el ministro que ellos van a dividirse en 2 grupos. Uno va a estar en una institución militar y el otro grupo en una institución civil. Desde un primer momento, cuando iniciamos este periodo de cierre de fronteras, que se iban a considerar todos los casos excepcionales, ciertamente, que tuvieran un componente humanitario o de salud,
o que implique una situación de vulnerabilidad de nuestros connacionales en el exterior. En ese sentido, tenemos una lista larga, una lista que contiene un número bastante elevado de connacionales que quieren regresar, pero tenemos situaciones específicas a las que tenemos que atender, por lo que el presidente de la República dispuso de manera y con carácter excepcional y basado en cuestiones humanitarias, como el cambio climático, con el descenso de la temperatura de las últimas horas y que se prevé para los próximos días. Nuestros connacionales que están en Ciudad del Este, sin un ingreso legal todavía a nuestro territorio, en condiciones que no son las ideales y sin haber empezado aún su periodo de cuarentena, son 65 personas, de las cuales 5 son niños. Por lo tanto, en la noche de hoy, por cuestiones humanitarias excepcionales y basadas en su condición de vulnerabilidad, esos compatriotas van a ingresar legalmente al territorio nacional, cumpliendo estrictamente el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Van a ser chequeados por los médicos, acompañados por autoridades policiales, militares, por el cuerpo de bomberos, toda la desinfección correspondiente, y van a ser trasladados a un centro militar fuera del departamento de Alto Paraná. Ese grupo de 65 personas no van a quedar dentro del departamento de Alto Paraná. Van a ser llevados a otra localidad, específicamente a un centro militar. Esta es una medida excepcional que se está tomando de manera organizada, coordinada entre todas las instituciones, y va a ser el primer grupo que va a ingresar en contadas horas al territorio nacional. El segundo grupo, que también está en situación de vulnerabilidad fuera de nuestras fronteras, es el compuesto por 47 connacionales que se encuentran en la ciudad de Montevideo en estado de vulnerabilidad. Algunos llevan varias semanas en el aeropuerto, la mayoría de ellos han perdido sus trabajos, algunos presentan dificultades de salud, incluso de carácter oncológico. Entonces, basado en cuestiones humanitarias y de salud, y aprovechando un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, y en nombre del Gobierno Nacional y del Presidente de la República transmito sus agradecimientos al Gobierno de la República Oriental del Uruguay por facilitarnos este vuelo de su Fuerza Aérea, que viene a buscar a los ciudadanos uruguayos que residen en Paraguay y trae a 47 connacionales, ciudadanos paraguayos que están, reitero, en situación de vulnerabilidad en esa ciudad. Por lo tanto, en horas de la madrugada está llegando ese vuelo que, de igual manera, como todos aquellos que vayan a ingresar al territorio paraguayo, van a cumplir estrictamente lo establecido en el código, en el protocolo de salud. 112 compatriotas, estamos hablando de 65 del lado brasileño y 47 del lado uruguayo, son los que van a ingresar en las próximas horas. Ya los decía el ministro, de manera legal. Ellos van a cumplir con la cuarentena correspondiente, y también mencionaba que aproximadamente 1000 compatriotas están en contacto con las distintas embajadas y también los consulados, ya con intenciones de retornar al país. Muy bien, muchas gracias, Ale. Estamos muy atentos a cualquier información que surja nuevamente. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a repasar rápidamente la situación actual de nuestro país en cuanto a los casos confirmados del COVID-19. Estamos hablando de 77 casos confirmados, y esto que representa precisamente algo que no queremos que vaya en aumento, porque el propio ministro de Salud hablaba recientemente de que tenemos 2 casos en terapia intensiva y además otras 3 personas
que tienen fallecimientos registrados por el caso de coronavirus. 37 casos confirmados, 3 fallecidos, y esta cifra que todos queremos que crezca, la última, la cifra que corresponde a los recuperados por los casos de coronavirus. Ya son 3 las personas con un diagnóstico negativo permanente con respecto al coronavirus y que cumplieron efectivamente con el periodo de vigilancia y de reposo, por así decir, para cumplir con esta cuarentena obligatoria y confirmar ya su recuperación total. Por el momento, ellos pasan a estar igualmente de riesgosos como nosotros ante esta pandemia, Marcelo. Es así, Juan. ¿Y cuál es la única fórmula para evitar de que estos números vayan creciendo? Es sencillo, es quedarse en casa y sumar a ello también la higiene. Pero más que nada, no salgamos de nuestra casa. Y es tan difícil que algunos lastimosamente puedan entender eso, meterse eso en el chip y decir, bueno, si no tengo que comprar alimentos, si no tengo que comprar medicamentos, me voy a quedar en casa. Es tan triste que tengamos que utilizar todo el aparato del Estado, todas las fuerzas policiales, militares y hasta agentes fiscales para que tengamos que entrar en conciencia. Realmente eso es lamentable, pero lastimosamente es la única forma de que algunos irresponsables e inconscientes puedan entender y dimensionar la situación. Raúl Bogarina está en la calle trabajando en vivo y en directo y nos cuenta dónde está en uno de los tantos controles. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, y a todo el equipo. Nos encontramos aquí sobre Acceso Sur, en la zona de Barsequillo, San Lorenzo, para hablar acerca de este estricto control que están llevando a cabo tanto policías y el acompañamiento fiscal. José Silguero se encuentra aquí para hablar acerca de la demora de algunas personas, en este caso fiscal, para hablar acerca de estas personas que están en situación irregular, podríamos decirlo. Sí, justamente, Raúl, estábamos verificando exhaustivamente los documentos presentados por estas personas. Resulta bastante irresponsable por parte de los ciudadanos el hecho de circular de una manera, como te dije, sin realmente estar comprendidos dentro de la excepción, ¿verdad? O sea, cualquier persona presenta certificados y constancias de trabajo que realmente nosotros no tomamos el tiempo para verificar si esas empresas a quienes ellos representan o en donde se desempeñan laboralmente realmente están comprendidas dentro de esa excepción, ¿verdad? Tenemos a mano el decreto, las excepciones, las ampliaciones de ese decreto, la ley, y verificamos y analizamos cada caso concreto. En estos casos que están pudiendo observar ustedes, efectivamente no corresponde a las excepciones mencionadas, ¿verdad? ¿Cuántas personas ya están demoradas en este caso? Estoy viendo 3, 4 aproximadamente, ¿verdad? Entonces vamos a endurecer los controles, ya ustedes ven. Que realmente pasa mucha gente, transita mucha gente. ¿Y por qué es eso? Porque todos aducen tener justificativo para ello, pero esos justificativos justamente nosotros vamos a revisar uno a uno y verificar si realmente corresponde a las excepciones. Las personas pueden tener justificativo, pero ahí alguien que entren a las excepciones es otra cosa. Claro, porque si no todo el mundo con un certificado de trabajo podría circular normalmente, y es como ha venido pasando. Entonces nosotros necesitamos endurecer los controles y verificar cada situación en particular, y de esa manera tomar las determinaciones ya con mayor firmeza, ¿verdad? Uno de los casos, en este caso fiscal, podríamos mencionar ¿cómo? La persona infractora, en este caso. Mira, el nombre no estoy teniendo por el momento. ¿Cuál es la situación, podríamos decir? Sí, cada uno de ellos tiene situaciones diferentes, ¿verdad? Una persona acaba de presentar un certificado de trabajo correspondiente a una metalúrgica, ¿verdad? Ella que se desempeña como en área de recursos humanos, y evidentemente tenemos que revisar si efectivamente esa empresa se dedica a ese rubro. Tenemos que tomarnos el tiempo de hacer las averiguaciones correspondientes y de esa manera poder tomar la determinación. Hay otra persona que manifiesta ser mecánico y le trasladó a su funcionario a otro lugar, a su empleado. ¿Cuál es la determinación que toman ustedes? Y estamos averiguando cada situación particular, y bueno, en el caso de estas personas van a ser detenidas y derivadas al Ministerio Público, ¿verdad? Vamos a procesarles, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces al fiscal por este reporte, en este caso 4 personas que ya van a ser directamente derivadas al Ministerio Público, van a ser detenidas porque están incumpliendo este decreto presidencial, están fuera de las excepciones, es por eso que están demoradas. Más temprano nosotros estábamos hablando también con una mujer quien estaba sin registro, estaba también sin casco, absolutamente nada. Ella que dijo que supuestamente llevaba comida a su mamá hasta Ipané y que de allí tenía que volver
supuestamente para vender una motocicleta, es por eso que andaba sin registro y también sin el casco correspondiente. Hay muchas historias que cuentan los conductores, las personas infractoras, pero no entra la frase que queremos nosotros que les llegue a cada una de las personas: quédate en casa, parece que no entra. Vamos a verificar más personas que están siendo, en este caso, controladas por la Policía Nacional y también, en este caso, por el acompañamiento del fiscal José Silguero. Vamos a ver qué dice acá el oficial. Está verificando. ¿Qué tal, el oficial? Sí, ¿qué tal? ¿Está todo en regla? Está todo en regla. Es personal militar. Ahora te está yendo para su servicio. Para su credencial. ¿Todo puede circular? Sí, puede circular. Bueno, ¿qué tal, amigo? Todo bien. ¿Vos también te vas a trabajar ahora? Sí, ahora me voy para mi servicio de DOL. Bueno, muchas gracias. ¿A usted? Bueno, entonces, personal policial entonces se va a trabajar, que está dentro de las excepciones, muestra su baja en este caso y también su documentación para acreditar que se trata efectivamente de él. Más temprano nosotros hablábamos con algunas personas y esto era lo que manifestaban. Yo tengo todos los documentos, le presenté todos los documentos de la empresa que puedo transitar, le presenté mi cédula verde, le presenté todos los documentos de mi vehículo. Igual no me quiere hacer, no me deja pasar, que me vaya hacia el lado, dice. Que me vaya hacia el lado de Ñemby. Y yo vivo en Cuauhtémoc, ¿cómo me voy a ir de este lado otra vez? ¿Tu permiso? Tengo todos los permisos, acá tengo todo. ¿Por qué te dijo? Y me dijo que yo no, decirle a tu empresa que porque está trabajando. ¿Y cómo yo le voy a decirle? Sí. ¿A qué te dedicas vos? Yo trabajo en una fábrica de aluminio, perfil de aluminio. Acá tengo todos los permisos. Le mostré todo y me dijo que no me importa. Tengo todo, acá tengo todos los permisos, tengo todos los documentos. Me llevó mi documento encima. ¿En qué estaba circulando? En mi moto, ahí está mi moto. ¿Qué te dijo? ¿Qué terminación va a tomar? No, y supuestamente que me haya en la fiscalía. ¿Y por qué lo miré en la fiscalía si tengo todos los documentos, tengo los permisos? Eso es lo que no entiendo, eso es lo que le estaba tratando de hacer explicar, o sea, hacerle entender, pero no entiende, parece. Eso es lo que es el pequeño y gran problema con los policías tahuillas, que no entienden nada. Bueno, la queja de uno de los conductores de este biciclo, en este caso, él estaba trabajando en una metalúrgica y estaba cuestionando el trabajo de la Policía Nacional porque lo retuvieron. Él abdujo que tenía el certificado de trabajo. Vamos a escuchar ahora esta charla. ¿Estacionar ya? ¿Y parar tu vehículo? ¿Cuál es el inconveniente en este caso acá? Justamente como tenía manifestando hace rato, vamos a verificar a qué rubro se dedica su empresa realmente, cuál es el motivo de la circulación del mismo. ¿Qué te dijo? ¿Dónde estaba trabajando? Y básicamente dice que él es inspector de siniestros, ¿verdad? Y trabaja en una aseguradora. Vamos a verificar los documentos, vamos a hacer las llamadas pertinentes a la persona autorizada del Ministerio de Industria y Comercio, si es necesario, y verificar el decreto presidencial y las excepciones pertinentes, ¿verdad? En este caso, esa camioneta roja que está más adelante, sí. ¿Por qué está demorada? Y ellos ¿Cuál es el caso? Ellos creo que son empleados del mercado, que trabajan en el mercado abajo. Era verificar bien si presentaban su documento. Y bueno, abastecimiento de alimentos, de frutas, de verduras, está comprendido, sí, en el decreto. Pero vamos a ver realmente si corresponde, ¿verdad? Porque las personas vienen con cada historia, supuestamente. Ese es el problema con que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, realmente hoy estamos con la determinación de ser bastante, hasta si se quiere, por así decirlo, muy quisquillosos, meticulosos, y porque es lo que corresponde. Las personas circulan, presentan certificado de trabajo, constancias para cualquier tipo de rubro, cualquier empresa, y nosotros no vamos a permitir eso. Bueno, muchas gracias entonces al fiscal José Silguero entonces por las palabras y en este caso por este control que están realizando aquí en la zona de acceso sur, compañeros. Sí, disculpa la interrupción. 2 puntos, Raúl. Punto número 1, lastimosamente en esta situación la inventiva para mal del paraguayo sale a relucir inventando cualquier excusa. Y punto número 2, es muy injusto, y esta es mi opinión, pegar directamente al empleado cuando el empleador es quien emite un permiso de trabajo, vaya a saber o no si el rubro está dentro de las excepciones. Es decir, aquí tampoco ellos pueden jugar de vivo, y no solamente la fiscalía tiene que ir a ese paraguayo que está cuidando el pan diario que lleva a su mesa. Es decir, aquí también el empleador tiene mucha responsabilidad en lo que sucede. Gracias, Raúl, un abrazo. Volvemos contigo, compañero. Muchas gracias.
Bueno, rápidamente la información nos lleva hasta el este de la República. Lo tenemos, como siempre, como todas las noches, al querido Luis Gavilán. ¿Qué pasa en el este del país? En medio de esta cuarentena, de la imposibilidad de transitar, hay un accidente de tránsito. A ver, comentanos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo cordial para vos y para nuestros televidentes. Pareciera ser un día normal. Es increíble porque comparativamente, recién hablábamos fuera de cámaras aquí con el compañero que toda la semana pasada también salió a acompañar el trabajo. La situación es muy distinta. La semana anterior, en este punto horario y en esta misma avenida donde estamos ahora mismo, pareciera de que la gente dejó de creer, no está dimensionando, no entendemos. Y a consecuencia de la circulación masiva, acaba de ocurrir un accidente, como ustedes pueden observar. Y quería completar nomás de que la semana pasada sí hubo un acatamiento, diría yo, en un porcentaje muy elevado. Esta semana la historia es distinta, lastimosamente. Acaba de ser atropellado este motociclista. Llegaron los agentes de bomberos de Ciudad del Este, quienes trabajan a esta hora aquí sobre la avenida San José de Ciudad del Este. Como pueden ver, un vehículo se llevó por delante al motociclista. Él está aún tendido en el suelo, le están realizando la tarea, tiene un golpe bastante fuerte en la cabeza, va a ser derivado de urgencia hasta el hospital de traumas de Ciudad del Este. Reiteramos, acaba de ocurrir justamente a consecuencia de la circulación que tenemos en exceso en este punto horario aquí en el este del país. Recién decía el comisario encargado de un retén aquí cerquita nada más. Es impresionante la excusa que te pone el paraguayo y también la cantidad de gente que presenta certificado de trabajo, y contra esa situación no podemos hacer nada, porque de lo contrario vamos a llevar a todos y vamos a llenar el calabozo de las distintas comisarías, decía el comisario Aquino Gueral, encargado recién nomás de un retén aquí a 5 cuadras de donde ocurrió este accidente de tránsito aquí en Ciudad del Este. Bueno, está el conductor justamente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo fue el accidente? A ver si puedes contarnos. Y yo venía por la San José, venía por la San José y el tipo me sale. No hay mucho que escribir. Intento frenar, freno todo lo que puedo. Creo que le di a la parte de enfrente de su moto. El tipo se cayó, por suerte se cayó ahí nomás. Tampoco le pisé encima, le pasé encima. Y por lo que veo, el tipo no está muy golpeado, solo tiene unos cuantos golpes en la cabeza y su pierna creo que se golpeó. ¿De dónde venía? Del laburo vengo de la base de laburo, a mi casa me iba. ¿Dónde trabajas, si se puede saber? Sí, Flavors of America, hacemos alcohol y el más Ángel. ¿Ustedes producen eso? Producimos eso. ¿Están trabajando en la semana normalmente? Sí, tengo todo mi permiso ahí autorizado, firmado. Y ahora vamos a la comisaría a ver qué pasa. Correcto, gracias, muy amable. El conductor de este vehículo de la marca Honda, aquí en Ciudad del Este, reitero, ustedes pueden ver, a ver si enfocamos, miren, es normal el movimiento, mucha gente circulando tranquilamente a esta hora de la noche aquí en el este del país. Se realizaron varios operativos durante el día y hay que decir de que muchas personas fueron demoradas, fueron a distintas comisarías. Se incautaron 17 vehículos en total. De por ahí también en horas de la tarde, compañeros, surgió el rumor de que se incautaron en un solo operativo 50 vehículos. Eso no es así, lo desmiente la encargada de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, y tenemos el número oficial de 18 vehículos incautados y gente que está en la calle de manera innecesaria. El joven que tuvo la mala suerte de llevarse por delante a este motociclista dice de que él trabaja en donde producen justamente alcohol en gel y que tiene todo el permiso, al igual que otros tantos compatriotas que justifican su permanencia en la calle. Estamos aquí, está consciente es lo que podemos observar. Estas personas trabajadoras están realmente bien equipadas y hay que felicitar a los bomberos de Ciudad del Este por trabajar de esta forma. El hombre está consciente. Bueno, gracias a Dios y por fortuna está consciente. Y como pueden observar también ustedes en imágenes, lo que pasaba más temprano aquí en Ciudad del Este, ese video tiene audio propio.
Vamos a escuchar qué decía el jefe operativo de toda la policía en el departamento del Alto Paraná, comisario Eber París, a una pareja que tenía a su hijo de manera irresponsable e innecesaria. Fui a comprar un yogur y le lleva a la señora y a la hija menor de 3 años en la moto. Un riesgo, pero absoluto, e innecesaria presencia en la calle. Vamos a escuchar lo que decía justamente una fuerte reprimenda del comisario París. Todos los días ya por 15 días, 2 semanas, que se quede la criatura, vamos a buscar la mitad, vamos a buscar la mina caer antes de ser, vamos a yucasela, de yucaseo, pues ya es pollo, vamos a él le gusta donde me naceamos, a donde, vamos a él la me naceamos, vamos a él le gusta en la de roba, estos otros igual a yo, no, no, ni responsable, no, no, Bueno, es lo que decía el comisario Eber París, a esta persona, un hombre irresponsable por llevar a su criatura, a su señora, para simplemente ir a comprar yogur. Reitero, varias personas demoradas, 18 vehículos incautados durante sendos operativos con la Fiscalía que se ha levantado. Pero ojo, con estas nuevas medidas que vamos a conocer en las próximas horas, dijeron que desde las 6 de la mañana, Fiscalía, Policía Nacional, patrulla caminera para cubrir las rutas principales y la Policía Municipal de los distintos distritos en un operativo ya conjunto interinstitucional con mayor rigurosidad, porque aparentemente no estamos entendiendo que tenemos que quedarnos en casa, evitar salir por salir a las calles, tal como ocurría con este motociclista y que todo el país lo vio ahora a través de nuestro medio en vivo. ¿Qué es lo que justificaba? Porque en realidad no fue ningún justificativo, fue una excusa, al igual que otras tantas personas lo han hecho durante todo el día de hoy, Carlos. Excelente, gracias Luis por este reporte de Alto Paraná y quiero rápidamente compartir nada más algunos números, como les decía a los compañeros. Hoy estamos, gracias Luis, buenas noches, día 23 de la cuarentena. Sí. 23 de la cuarentena, 77 que están confirmados. Sí. Sí. 5 internados, 2 en terapia intensiva, 3 recuperados y la policía reporta 1000 detenidos por infringir esta cuarentena. Entonces, evidentemente, algo no está bien. La enfermedad pasa por acá, Carlos. Por eso, pues, 1000 en comparación a los números, tratando de frenar que esos números crezcan, mientras el resto de los irresponsables va en aumento. Y además, sobre todo, porque ya superamos varias semanas en donde tuvimos una buena respuesta de la ciudadanía. Atravesamos 2 semanas muy difíciles en donde la respuesta fue realmente la que esperábamos. Estábamos, si bien es cierto, más asustados que en este momento porque todo era más desconocido que ahora, por lo menos nos ajustábamos mucho más a las indicaciones que teníamos por parte de las autoridades que entienden, por supuesto, mucho más que nosotros. Si el ministro de Salud te dice que te quedes en casa, ¿qué palabra más autorizada que esa estás esperando? Entonces, ¿por qué estamos bajando la guardia ahora? ¿Por qué estamos aflojando? ¿Por qué nos estamos tomando algún tiempo de gracia a cambio de algo, de pagar un costo muy alto que es el del posible contagio? Así que por favor apelamos nuevamente a la conciencia de la ciudadanía para que se queden en la casa. Y un tema muy importante, hay una reacción desmedida en redes sociales en contra del gobierno por autorizar la entrada de 52 paraguayos y también de 47 paraguayos desde Uruguay. Desde Brasil y desde Uruguay van a estar entrando. Pero no hay ningún comentario de la gente acerca de la gente que va al interior específicamente. Hay parientes que se están trasladando, hay gente conocida que se está trasladando. ¿Por qué no nos indignamos primero por la gente que está sobrepasando esas medidas de urgencia, las más graves hasta el momento, y nos estamos quejando en segundo lugar del tema del exterior, ¿no? Incluso países de la región nos tomaron como ejemplo al momento de decir, hey, observen Paraguay. Por primera vez en la historia saltamos como un buen ejemplo diciendo, están enfrentando de forma inteligente esta pandemia, están jugando de adelantados en esta situación. Sin embargo, hoy en día, hablando en términos futbolísticos, de vuelta volvemos a hacer goles en contra en este partido tan complicado que tenemos. Y la gente tiene que entender, el sistema de salud no está listo para enfrentar semejante pandemia. Si no lo pudo hacer Italia, no lo pudo hacer Estados Unidos, no lo pudo hacer España, ¿pensamos que Paraguay va a poder hacerlo? Claro que no. Entonces, lo único que podemos hacer es evitar la propagación quedándonos en nuestra casa.
Y de hecho que esperamos el ejemplo de las autoridades, sobre todo porque ya corre en redes sociales, sobre todo en el Twitter, un mensaje de Blas Llano hablando sobre un posible caso confirmado, o de hecho que él prácticamente lo confirma dentro del Senado. Pero ¿qué pasa con esa persona que tiene el resultado positivo dentro del Senado? Si asistió efectivamente a la sesión de ayer, que todavía no pasaron 24 horas, ella ya o él ya tuvo que haberse realizado la prueba de sangre. O sea que después de haberse realizado la prueba de sangre y sin esperar los resultados correspondientes, aunque este haya sido positivo o negativo, asistió a la sesión del Senado. Hay que imputar a este senador o a esta senadora si es que efectivamente realizó eso, porque lejos de dar el ejemplo, están cada vez complicando más las cosas. Y vos sabés que Mercedes, Carlos, Juan y televidentes, es el segundo ejemplo que tenemos en cuanto a autoridades. Primero era Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete, que vino de la Argentina y él dijo, bueno, yo vine ya en un periodo en donde el cierre de frontera no era total, es decir, cayó él en una serie de contradicciones, finalmente, gracias a Dios, su resultado dio negativo. Es decir, no podemos tampoco pedirle, exigirle a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, cuando los grandes señores, grandes señoras, aparentemente incumplen lo que sus pares están poniendo como regla. Marcelo, por un tema, así como decía Mercedes, preocupa la cantidad de gente que estuvo en contacto en cuanto al edificio del Congreso. Pero ojo, también hay gente que estuvo en contacto por el lado del viaje. Estamos hablando de una comitiva que hizo un viaje a un país sumamente afectado por el tema del coronavirus de Sudamérica, y todas estas personas también que integraron la comitiva están expuestas en este momento y van a tener que entrar en cuarentena obligatoria. Y así como decía Mercedes, ojalá que se tomen las medidas porque se puso en riesgo a cientos de trabajadores en el Congreso Nacional. Bueno, ¿tenemos más? Exactamente, vamos a hablar del crédito agrícola de habilitación porque, ojo, para los productores, para el interior del país, se necesita urgente un oxígeno y es lo que propone justamente el crédito. Directamente va a trabajar o por lo menos se va a desembolsar por el Ministerio de Agricultura esta cantidad importante de dinero, un sistema de créditos que inclusive va a tener unos meses de gracia. Para hacer frente a la crisis económica y social por coronavirus en el sector productivo, el Ministerio de Agricultura lanzó una campaña de autoabastecimiento. La cartera brindará kits y asistencia técnica para huertas familiares del Departamento Central, además de fincas de producción de alimentos para consumo y renta familiar. Estamos lanzando 150.000 fincas de autoconsumo. Esto está dividido en dos etapas. 50.000 familias van a recibir lo que son huertas familiares y un pequeño porcentaje para la renta, y 100.000 fincas en toda la República del Paraguay para lo que es autoconsumo. El presidente del Crédito Agrícola de Habilitación, César Cerini, anunció que pondrán a disposición líneas de crédito para 4 sectores y también la postergación de pagos de cuotas. En cuanto a la línea, tenemos un capital de 120.000 millones de guaraníes. Creemos de que eso va a llegar aproximadamente a 15.000 nuevos clientes. ¿Y la refinanciación de estos 3 meses en qué plazo se va a hacer? Bueno, la refinanciación, nosotros le dimos un tiempo de 90 días, que los clientes no se preocupen en ir a pagar sus deudas, a honrar sus deudas, y a partir de esa fecha lo tienen hasta el mes de diciembre para refinanciar todas esas deudas vencidas. Agricultura se muestra optimista con respecto a la exportación de carne en general, pero los cortes premium y la soja ya experimentan caídas debido al panorama a nivel mundial. Reiteramos esta información, una de las más destacadas de esta jornada. Se aplican nuevas medidas de restricción después de innumerables quejas de parte de la Fiscalía. Alexis Aveiro tiene todos los detalles. Alexis, contigo. En este caso en específico, Juan, tenemos que hablar de esta conferencia de prensa que se realizó esta tarde, luego de que tanto el vicepresidente de la República como nexo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, Benigno López, ministro de Hacienda, y Silvio Beto Ovelar, senador de la bancada, en este caso uno de los líderes de la bancada de Colorado Añetete, se reunió con el presidente de la República a fin de discutir un proyecto de reforma del Estado. Esto a consecuencia
diferencia de que ayer finalmente uno presentado por Sergio Godoy no fue tratado y hasta fue calificado de parche. Lo que se pretende realmente a partir de este momento, indicaban, es un trabajo más profundo a fin de analizar una propuesta que sea sostenible en el tiempo y no precisamente sea apresurada, ya que inicialmente los gastos urgentes o para los gastos más urgentes, principalmente los relacionados a la salud, ya se han destinado fondos de urgencia. En tal sentido aseguraban que a partir de mañana se va a iniciar nuevamente una serie de reuniones y conversaciones con prácticamente todos los líderes de las bancadas. Hablamos tanto del Partido Colorado como la de los otros partidos políticos, a fin de idear un proyecto único y que sea íntegro y abarque finalmente todos los aspectos. Fueron las principales conclusiones de esta reunión con el titular del Ejecutivo. Donde se acordó justamente hacer un procedimiento serio, eficiente, responsable, de reforma del Estado y reformas estructurales que son necesarias para tener un Estado más eficiente. Y ese proceso está acordado en un acta que se firmó el martes, donde todos los proyectos van a ser analizados para analizar su impacto en el equipo económico. Y el equipo económico se va a reunir regularmente con la comisión bicameral que está creada a ese efecto. O sea, ese es el proceso que se acordó para llevar adelante la reforma del Estado. No hay otro camino, no podemos hacer una reforma de a uno. Por eso una de mis ideas al inicio de esto era esperar que pase esta situación compleja para dedicarnos realmente a la reforma. Pero yo creo que hay que también subirse al barco que identificó correctamente el presidente, que este es el momento y tal vez no haya otro. Entonces nosotros tenemos un barco, tenemos una ruta, tenemos un camino que es el que tenemos que seguir para llegar a una reforma, si es que queremos que sea una reforma real y que tenga efectos en la vida de todos ustedes y nosotros también. Entonces la idea es tener una nueva ley del sector civil, una nueva ley de la función pública, que permita que las nuevas reglas se apliquen sin mucho estrés, sin mucha discusión de derecho adquirido hacia adelante y ver qué normas se pueden aplicar a partir de ahora. Tenemos que tener tantos ministerios, tenemos que tener tantas secretarías con rango de ministerio, o deben ser más eficientes, debe haber solamente un lugar que aglutina varias. Eso va a implicar reducción de organigrama, eso va a implicar reducción de ministerios, de salarios de ministros, de salarios de viceministros. Va a ser mucho más eficiente también ese mecanismo, y eso requiere también de una reforma legal. Tenemos que entrar a cada carta orgánica a mirar qué se puede hacer, qué se puede juntar y qué se puede manejar de manera eficiente. El lunes va a ser la primera reunión, reitero, para calendarizar toda la actividad y nuestro plazo máximo, que eso no significa que vamos a hacerlo dentro de 3 meses, pero el plazo máximo es de 3 meses. Es decir, vamos a tratar de tocar todos los puntos que ha señalado el ministro de Hacienda recién, y a partir de ahí vamos a establecer nuestros caminos y cuáles son las prioridades. ¿Esta legislatura va a ser en la que se produzca una reforma del Estado en Paraguay? Así va a ser, y si Dios quiere va a ser este año. Se ha hecho porque es el momento. Hace bastante tiempo los distintos gobiernos de distintos partidos políticos han intentado la reforma. Nunca se pudo lograr por A o por B motivo. Hoy creemos que todos estamos en el mismo barco y que podemos conseguirlo. Con respecto al punto específico mencionado por el vicepresidente de la República, habla de que si bien el plazo podría ser de 3 meses, se estima que sería el límite ya para ir teniendo un prototipo de proyecto de reforma del Estado. La intención es que finalmente abarque prácticamente todos los estamentos, analizar qué es lo que hay que recortar específicamente, también determinar las cartas orgánicas de cada ministerio, cuáles son realmente los gastos superfluos, y en base a eso ir trabajando ministerio por ministerio, área por área, segmento por segmento, a fin de ir puliendo ya lo que sería la reforma íntegra del Estado. Es el objetivo del gobierno nacional, y así también buscar puntos de coincidencia con los distintos sectores, los partidos políticos, los legislantes específicamente. Efectivamente, esta es una brillante oportunidad para aplicar esta esperada reforma tan pedida por toda la ciudadanía. Alexis, muchas gracias. Hasta la próxima.
Son casi las 8 de la noche, estos son los títulos en 24 horas. Esta noche en 24 horas, los descuentos de la ANDE. Cada usuario ya podrá conocer si será beneficiario de la exoneración de pago del servicio por los próximos 3 meses. La entidad aclara que la medida rige desde este mes, por lo que las facturas pendientes deberán ser abonadas. Viajeros detenidos. El Ministerio Público ordenó la detención de varias personas que no pudieron justificar su desplazamiento en los controles aleatorios. Algunas personas pretendían viajar ya con maleta en mano al interior del país. Ecuador admite subregistro. Serían miles los fallecidos en Ecuador por coronavirus. El presidente admitió que las cifras son ampliamente superiores en la realidad respecto a los números oficiales. La ciudad más afectada es Guayaquil, donde las funerarias no dan abasto. Y ojo con esto, el coronavirus se sigue esparciendo en otras partes de la República. Prueba de ello es la confirmación en el día de hoy del segundo caso positivo en la zona chaqueña de Boquerón. Ante este escenario se insta a la ciudadanía a acatar las medidas y cortar la propagación del virus. Se trata de una paciente femenina de 25 años de edad. Pertenece también a la notificación que se realizó ayer por el señor Ministro de Salud. En este caso goza de muy buena salud, se encuentra en aislamiento domiciliario, inclusive está cumpliendo las normas de protocolo que corresponden al aislamiento domiciliario. El nexo de esta persona es una connacional que vino del extranjero también. Entonces estamos hablando de un caso, el segundo caso importado en el departamento. Es importante también aclarar que no pertenece, no tiene ningún nexo con el primer caso. Eso también hace que podamos decir que es un caso importado, ¿no? También las personas que guardan aislamiento o personas que son sus contactos directos también se encuentran en perfectas condiciones. Desde que ingresaron al país también realizaron todos los procedimientos correspondientes a la cuarentena en sí. Notamos una muy buena predisposición de estas personas, entonces también hacemos un hincapié al tema de responsabilidad social. Ante la presencia ya de que ellos venían del extranjero, ya venían con esa mentalidad de que tenían que guardar cuarentena y obviamente trataron de realizar todos los procedimientos relacionados a ello, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad, tanto como ponerse sus tapabocas, la utilización de lavado de mano constante y obviamente las medidas en cuanto a la limpieza de las superficies, que también nos estuvieron comentando que lo realizan constantemente, y eso va a hacer también que, o sea, eso hace la diferencia. En este caso estamos hablando de una familia como la anterior bastante responsable. Vamos a conocer la experiencia de una persona, de un paraguayo justamente, que fue coronavirus positivo. Estamos hablando de un paciente que afortunadamente se recuperó, aunque él relata que fue bastante difícil su recuperación y pide que por favor se respete la cuarentena. Bueno, empecé con los síntomas el día 13 de marzo, con dolores de garganta, y al tercer día apareció la fiebre, al cuarto día ya tenía tos, y al sexto día ya me empezó a faltar el aire, y fue el día que me asusté y dije, tengo que ir al hospital. De hecho que estoy aceptando todas las entrevistas y tal para dar este mensaje, que este virus no le importa cuántos años tienes,
no le importa nada. Este virus te agarra y te tumba y si no tomas las precauciones te lleva a la muerte. Así, eso es lo que yo quiero lograr también y hacer conciencia a los jóvenes, especialmente que se creen inmunes, a esa gente que se cree que no le va a tocar y por esa razón son irresponsables y no cumplen con la cuarentena. Quiero hacerle llegar este mensaje de que esto es real, esto es cierto. He pasado fatal estos días en el hospital y nada, quiero hacerle entender a esa gente que esto es verdad y que hay que cuidarse y quedarse en casa. Ya va a haber tiempo de volver a salir a pasearse, ya va a haber tiempo de abrazarnos, besarnos, tomar tereré o tomar una cerveza por ahí, jugar al fútbol, ya va a haber tiempo. Ahora necesitamos quedarnos en casa y cumplir con esto. Y nada, decirle de que esto es real, que esto es verdadero, que al virus no le importa tu edad y que se cuiden. Quédense en casa, cumplan con la cuarentena. Esto va a pasar pronto. Como me dijo un médico el otro día aquí, la única forma de vencer a este virus es siendo solidarios y quedándose en casa. El senador colorado Enrique Baqueta estuvo esta mañana en Palacio de Gobierno charlando con el jefe de Estado y confirmó que en caso de que los diputados den su visto bueno al proyecto impulsado por los senadores sobre el uso de royalties, el presidente de la República ya le anunció, le adelantó que va a vetar esta ley. Recordemos que los legisladores aprobaron que sean los municipios que tengan el libre albedrío de manejar estos recursos. Mario Abdo Benítez vetará la ley sobre uso de royalties si este se aprueba tal y como está en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo estipulaba que el 50% del dinero otorgado a municipalidades sea redireccionado al Ministerio de Salud. Lejos de este pedido, la Cámara de Senadores modificó dicho punto y aprobó que los municipios y gobernaciones sean los que administren los fondos y que el otro 50% vaya a gastos corrientes. Esto genera desconfianza sobre el destino que se podría dar al dinero. Con respecto a la utilización de los royalties, hay una disposición que el 80% es para la construcción y la infraestructura y el 20% es solamente para pago de funcionarios. Y ayer además se cambió la disposición, además de no poder reducir el tema de los royalties en un 50%, se liberó el 50% para infraestructura y 50% para pago de funcionarios. Cosa que el presidente me dijo que él, si llega a prosperar en la Cámara de Diputados, lo va a vetar. Además de este tema, el vicepresidente Hugo Velázquez adelantó que dentro de 15 días presentarán un proyecto que unifica las ideas de los parlamentarios para eliminar los privilegios de ciertos sectores públicos e iniciar así la reforma del Estado. Yo creo que eso, si nos pusimos de acuerdo, tendríamos que llevarlo a la práctica para que no se presenten 20 proyectos de ley que hacen referencia a lo mismo. Entonces, creo que esa fue la posición que habíamos asumido en el Banco Central para que todos juntos, en todos los sectores políticos y representantes de la sociedad civil, puedan tener la posibilidad de opinar en la reforma estructural del Estado. Velázquez también tendrá como misión de los próximos días intentar que los diputados rechacen las modificaciones al proyecto de royalties en la próxima sesión. Bueno, la página ANDE está colapsada por la gran cantidad de gente que está ingresando para preguntar y para ver si va a recibir esta exoneración tan esperada en cuanto a la electricidad. Y vamos a mostrarles cómo funciona este sistema. Acá tenemos una factura de la ANDE a manera de ilustración. Vamos a tapar la dirección, efectivamente, pero vamos a mostrarles cómo se rige esto en base al consumo. Esta factura muestra un consumo promedio del mes, ¿no? Estamos viendo acá el consumo en este caso, por ejemplo, es de 380, efectivamente. Bueno, una vez que uno sepa el consumo promedio generalmente de la casa, si no supera el número de 500 kilowatts por hora de consumo mensual, es que el usuario va a recibir esta exoneración. Estamos viendo acá, consumo, ahí estamos viendo. Esto es lo que tiene que calcular el usuario. Si no superamos los 500 kilowatts por hora
de consumición por mes, recibimos esta exoneración por espacio de 3 meses. O sea, este cliente está exonerado durante este y los próximos meses. Exactamente, está exonerado por ser este el promedio. Pero atención, Mercedes, mucha gente está preguntando desde cuándo empieza a regir esto. ¿Por qué? Porque muchos de repente tenemos facturas pendientes, 1 o 2 facturas, o muchos incluso ya pagamos algunas facturas que ya teníamos. Lo concreto es que esto empieza a regir desde el mes de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos facturas pendientes, tenemos que acudir a pagar lo pendiente todavía con respecto a energía eléctrica. O sea que lo que consumiste en febrero, esa factura te llega en marzo, esa tenés que pagar. Exactamente. Lo que no vas a pagar es tu factura de abril porque se supone que es tu consumo de marzo. Exactamente. Lo que se emite a partir del mes de abril es lo que no se paga. Esta factura corresponde, por ejemplo, al consumo de febrero, fue emitida en marzo. Fue emitida en marzo. Entonces, o sea, es consumo de febrero. Dice inclusive el periodo en el que exactamente, dice el periodo. Sí. Recién la factura que va a ser exonerada va a llegarnos a nosotros con un aviso especial, exoneración por ley de emergencia económica número tal. O sea, te sigue llegando la factura, no es que no te llega más tampoco, claro, te llega y figura que está exonerado el pago. Figura esto, y esto generó mucha confusión porque mucha gente dice, bueno, yo tengo 3 facturas pendientes porque ya no podía pagar y eso se exonera. No, lo que se exonera es el consumo de aquí en adelante. Así que es muy importante que todos manejemos esta información. ¿Cómo hacemos para saber si somos uno de los beneficiarios de esta exoneración? Tomamos este dato, el número NIR o número NIS que aparece en la factura, ingresamos este dato a la página web de la ANDE, que al ingresar nos va a aparecer, cuando reaccione específicamente la página web de la ANDE, nos va a aparecer el siguiente mensaje. Este apartado que busca que ahí ingresemos nuestro número de NIS, que es un número de más o menos 10 dígitos en promedio. Sí, y ahí tiene números y letras. Exactamente. Sí. Corresponde al titular Juan Cáceres o Mercedes Almada, por ejemplo. Corroborás de paso tus datos, ¿verdad? Que sean los correctos. Y podés ahí corroborar el aviso. En caso de ser beneficiario, aparece el aviso, usted ha sido beneficiado con esta medida de exoneración. O sea, y en caso de que no, también te sale el aviso. No es que vos te tenés que inscribir en la página para ser beneficiario. O sea, directamente sos en caso de que tu consumo sea menor a 500. Esto es automático. Y la gente que pueda haber un promedio de consumo menor a 500 debe estar prácticamente tranquila. Pero sí, es importante igualmente ingresar a la página web de la ANDE para asegurarse y para planificar ese presupuesto que uno destina al pago de energía eléctrica por los próximos 3 meses. Así y es sumamente fácil, al ingresar directamente te dice el número de NIS y uno coloca ahí y automáticamente ya salta todo en la misma factura pero en forma electrónica. Exactamente, los servidores de la ANDE no dan abasto ante la cantidad de visitas, así que con paciencia veamos si no es hoy, el día de mañana, a ver si somos beneficiarios de esta exoneración de energía eléctrica, compañeros. Bueno, de todas maneras, hay una gran parte de la población que no se va a ver beneficiada con esto porque si trasladamos los 500 que se utilizan, ¿son cuántos? 125, 130 mil guaraníes. No es demasiado en una factura. En realidad corresponde a un promedio de 250 mil guaraníes. 250 mil guaraníes. En promedio. Así que vamos a ver a cuánta gente finalmente, a cuántos clientes de la ANDE va a beneficiar esta medida. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de esta difícil situación por la que están atravesando muchos de los trabajadores, porque se espera, y sobre todo con demasiada urgencia, este subsidio que se está anunciando mucho tiempo. ¿Cómo va a ser el sistema del subsidio? ¿Cuándo realmente le va a llegar a los trabajadores este dinero que tanto necesitan? Aquí vemos los detalles. La ministra Carla Bacigalupo explicó que los empleadores pueden recurrir al artículo 71 del Código Laboral, donde se establece la suspensión temporal de contrato y que las grandes y medianas empresas deben comprometerse al pago de por lo menos una parte del salario a sus empleados. Por otra parte, quienes directamente hayan quedado sin trabajo podrán postularse a un subsidio a través del IPS. Este subsidio consistiría en el 50% del salario mínimo y está previsto para los trabajadores formales. Si es un trabajador que era formal, es decir, que tenía IPS, el trabajador le despidió o le suspendió, eso va a operar de parte del trabajador automáticamente. Es decir, IPS automáticamente va a pagar un 50% del salario mínimo a los cesados, a los que ya están
desde el 9 de marzo suspendidos o cesados en sus contratos de trabajo. Le va a hacer llegar este importe a su cuenta, a una cuenta del BNF. Y si sos trabajador formal, estabas en IPS y te quedaste sin trabajo o te quedaste sin salario porque tu contrato se suspendió, es IPS el que te va a hacer llegar a tu cuenta y también vamos a ir compartiendo con toda la ciudadanía el procedimiento. Para los que ya están cesados desde el 9 de marzo, ellos van a entrar automáticamente a ese importe. Los que resulten de ahora más suspendidos, bueno, la propia empresa le va a dar su listado a IPS, le va a dar su nómina de trabajadores suspendidos y IPS le va a pagar automáticamente el importe del 50% del salario mínimo por el tiempo de suspensión o de cesación. Mientras que los trabajadores independientes o empleados de una mediana o pequeña empresa que no cuentan con seguro social podrán acceder a un subsidio que contempla hasta 2 pagos del 25% del salario mínimo. Para estos trabajadores se habilitará un registro similar a Ñangarecó, donde podrán postularse y si reúnen los requisitos, se les enviará el giro de 548.000 guaraníes a su celular. Subsidio a los trabajadores independientes o cuentapropistas y los asalariados informales de MIPYME. Hay que entender que este sector recibió un monto total de $300 millones y va a recibir en sus cuentas telefónicas, a través de giros que va a hacer el Ministerio de Hacienda, la suma de 540.000 guaraníes, el 25% del salario mínimo, en 2 pagos, es decir, abril y mayo. Se va a habilitar entre mañana o lunes, el 60% de las llamadas es para saber cómo pueden acceder a este subsidio. Y vamos a seguramente hoy ya anunciar el inicio de este registro que va a operar desde mañana o el lunes. Y ahí todo trabajador independiente cuentapropista o ese trabajador independiente de MIPYME, pero que no estaba en IPS, por ejemplo, el mozo, el ayudante de cocina que estaba trabajando en un restaurante pero no estaba en IPS, todos ellos van a poder postularse a este subsidio que va a ser pagado de forma rápida. Es un registro bastante, digamos, expeditivo y menormente burocrático que va a tener Hacienda, para que todas estas personas reciban durante el mes de abril y durante el mes de mayo una suma equivalente al 25% del salario mínimo. Entre el viernes o el lunes, la cartera de trabajo dará a conocer la plataforma para las postulaciones y respecto a las reglas que deberán seguir las empresas para recibir el apoyo del IPS, también serán dadas a conocer en los próximos días. Seguimos hablando del COVID-19, de las medidas establecidas por el gobierno y de la irresponsabilidad, la inconsciencia de mucha gente que sale por salir aparentemente de su casa, que no dimensiona lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia y que aparentemente usa el teléfono celular solamente para una manera de distracción, no para informarse de lo que pasa de nuestras fronteras para afuera. No ven lo que pasa en Ecuador, lastimosamente, no ven lo que pasa en Italia, en España, en Estados Unidos, en Francia, en donde la cantidad de fallecidos y de infectados crece segundo a segundo. Si nosotros no nos quedamos en casa, esto puede ser mucho peor aquí en nuestro país. Es un milagro realmente que hasta ahora solamente hayan 3 personas fallecidas, y esto habla también del buen tino del gobierno, pero también de la gran irresponsabilidad de muchos que no tienen lastimosamente la conciencia de quedarse en casa. Esto, por ejemplo, pasaba sobre la avenida Acceso Sur, un poco más temprano. Vean ustedes cómo la gente iba presentando sus documentos. Esto también debe ser un tirón de oreja para aquellos empleadores que presentan o que le dan a su empleado un certificado de trabajo por más de que ese rubro no figure entre las excepciones dadas por el gobierno. ¿Por qué hoy Euclides Acevedo dice:
vamos a restringir o vamos a reducir las excepciones. Va y CPA, señora, señor, de que si había 10 rubros habilitados, ahora a lo mejor podemos bajar a 5 o a 4 o a 3. Esto pasa porque la gente no es consciente y reitero, esto pasa también muchas veces por la irresponsabilidad del empleador que le otorga a su trabajador un certificado por más que ese rubro no esté entre las excepciones. Y lo peor de todo es que lastimosamente el empleado final es el que tiene que pagar los platos rotos, es decir, él va a la fiscalía, a la comisaría, él va a la fiscalía y después tiene que ser sometido a una imputación. Esto también va para poder tener en cuenta un poco con la situación que señala a los empleadores. Y vamos a ver justamente lo que ocurría también un poco más temprano sobre la avenida, en la zona 10 de Cuatro Mojones, sobre la avenida Acceso Sur. Este muchacho que ven ustedes allí no tenía una excusa valedera para circular. De hecho, se mostró agresivo en este control. Yo le pedí sí. Hermano, no me va a joder, viejo. Me va a joder. No me vaya a joder. ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué la resistencia? Me vaya a joder, te estoy diciendo. Dejar romper la porque te juro. Me va a joder. ¿Y cómo terminó la historia? Bueno, este muchacho fue a pasar varias horas en el calabozo de la comisaría 15, invitado ahí cordialmente por los efectivos policiales, luego de esa demostración de prepotencia. Y realmente este tipo de cosas, si ya está en falta, ¿qué necesidad hay de vuelta de reaccionar de esta forma ante las autoridades? Bueno, es lo que pasó, reitero, hoy sobre la avenida Acceso Sur en la zona de Cuatro Mojones. Y este muchacho, reitero, fue a parar a la comisaría, como diría aquella cumbia villera. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasaba también un poco más temprano en la ciudad de Capiatá. Estamos en cuarentena, sí. Amba, ese pico y cotal de accidente. Bueno, esto tiene que ver con la gran cantidad de vehículos que circulan en la calle y apelando siempre o apuntando siempre a la inconsciencia de la gente. La pista mojada también fue un elemento bastante determinante para este accidente que estamos justamente observando. Daños materiales bastante graves, una colisión múltiple, de hecho una vivienda también terminaba dañada en esta situación y ustedes pueden observar lo que ocurrió en imágenes. De milagro nadie falleció, ya que también había personas dentro de estas viviendas. Esto lastimosamente se dio, reitero, en la ciudad de Capiatá. Vamos a seguir hablando del coronavirus y vamos a tener en cuenta el barbijo o el tapaboca. Hay una gran polémica, el ministro dice no hace falta, los infectólogos dicen sí hace falta, sí que también está el tipo de barbijo o tapaboca que tenemos que utilizar. Este ciudadano argentino hace una prueba bastante didáctica y les recomiendo prestarle mucha atención. Pasa. Friselina de bolsa. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Simple friselina. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende barbijo reglamentario. Barrera, no pasa. Barbijo N95 reglamentario. No pasa. Por ende, si estornuda una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común, no impido aspirar lo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría microgotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. Con friselina doble.
Bueno, de esta forma entonces este ciudadano hace una prueba bastante gráfica, didáctica de cómo el tapabocas puede proteger a nuestro organismo ante esta pandemia del COVID-19. La gente puede seguir también enviando sus mensajes, claro que sí, al 0985 30 30 00, el número que está habilitado para que vos puedas enviarnos tu reporte desde cualquier punto de la República. De mi parte, será hasta mañana. Buen descanso para todos. Las informaciones continúan luego de esta pausa. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en Ecuador, en donde realmente la situación es desesperante. Miremos estas imágenes por más sensibles que parezcan, porque esta es la realidad de lo que pasa, sobre todo en un país que en un principio no tomó los cuidados necesarios y que hoy la situación lastimosamente se le salió de las manos. Los números de contagiados son exorbitantes y de fallecidos, lastimosamente, ya prácticamente ni siquiera se pueden cuantificar. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo declaraciones a través de un live en el cual explica que los infectados y las muertes superan los datos oficiales. Dichos datos estarían excediendo los 3.163 infectados y las 120 muertes. La cantidad de personas recuperadas llegó solo a 58. Minimicen la gravedad de esta crisis. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha. También realizó un llamado de conciencia pidiendo que no se minimice la realidad de esta crisis y mencionó que es necesario hacer transparente la situación y pidió esclarecer la verdad. Según datos oficiales, el 29 de febrero el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus. Bueno, la siguiente historia creó mucha confusión y roncha, incluso porque un total de 4 brasileños ingresaron al Paraguay a través de Ciudad del Este con un permiso especial y generó mucha confusión incluso en las propias autoridades, porque ellos tenían una autorización especial de parte del Ministerio del Interior y Migraciones para ingresar y ser escoltados hasta Itagua. Lo que se cuestionó es por qué no iban a la cuarentena. Es que son técnicos que venían para instalar equipos justamente en el hospital de esa ciudad, en Itagua. Se trata de técnicos brasileños que ingresaron al país por el Puente de la Amistad y generaron una confusión entre las autoridades de Ciudad del Este, que intentaron impedir el ingreso. Los mismos tenían autorización de migraciones, a pesar del cierre de fronteras, para instalar equipos biomédicos en el hospital de contingencia que está siendo construido en Itagua. El asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, explicó que los mismos primero guardarán cuarentena y después realizarán el trabajo. Para que puedan ingresar al territorio nacional, de modo a armar los equipos técnicos que van a ser instalados en los hospitales modulares que están siendo construidos tanto en la ciudad de Itagua como acá en Asunción en el hospital INERAM. Entonces eso fue lo que se realizó con la autorización expresa del ministro de Salud, el acompañamiento de autoridades policiales, la policía caminera incluso los escoltó desde Ciudad del Este hasta Itagua, en donde están guardando su cuarentena en este momento. Todo apunta a una falta de comunicación con agentes de la Fiscalía. En primer lugar, felicito la labor de la Fiscalía del Ministerio Público, porque están actuando con mucho celo como tiene que ser, al igual que las demás autoridades. No sé cómo nos llegó la comunicación a ellos, porque estamos en coordinación y comunicación permanente con la Fiscal General del Estado. Ustedes recordarán que antes de ayer ella nos acompañó en la conferencia de prensa que dimos en el Consejo de Defensa Nacional
y por lo tanto no sé qué habrá pasado en esa falta de comunicación o de coordinación, pero ellos están al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo. Estas personas forman parte de un total de 8 brasileños que llegarán a nuestro país para la instalación de equipos en los hospitales, cuya inauguración está prevista para el 21 de abril. Imágenes sin precedentes las que vamos a compartir con ustedes acerca de cómo afecta la crisis del coronavirus a la aeronáutica. Las aerolíneas del mundo claman por ayuda para sobrevivir a la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus que obliga a mantener a sus aviones en tierra. El temor generalizado, los cierres de fronteras y las prohibiciones de viajes llevaron a anular unos 185.000 vuelos. Las compañías aéreas estadounidenses que debieron suspender millones de vuelos y rutas transatlánticas, así como congelar los pedidos, necesitan 25.000 millones de dólares de forma urgente y otro tanto en créditos a corto y mediano plazo. Sus pares británicas pidieron más de 9.000 millones de dólares al gobierno. Estamos viendo ahí parte de las imágenes que muestran al 1/3 de la flota mundial en tierra en estos momentos. Agradecemos al equipo de Aeronáutica Paraguay que nos facilita estas imágenes que recorren el mundo en este momento. Y volviendo al plano local, les contamos un tema bastante debatido en redes. Hoy la Fiscalía decidió incautar este camión. ¿Por qué? Porque llevaba un artículo en forma de delivery que no requería, que no era considerado como un artículo esencial. Estamos hablando de que para entregar un PlayStation, una casa de electrodomésticos, llevó este camión a recorrer la zona de la Costanera. Finalmente fue incautado y fue llevado al corralón. ¿Por qué? Porque finalmente la Fiscalía consideró que no es un artículo esencial en este momento. Algo discutible por los padres Mercedes, Carlos, porque nos estaban diciendo en las redes, es un artículo de primera necesidad para mantener tranquilos a los hijos. Claro, ese es desde el concepto de los padres, claro, pero de las autoridades no. La Fiscalía no lo considera de esta forma. No, pero tampoco es de primera necesidad, vamos. O sea, no, claro, por eso, no, desde el punto del papá sí, pero... No, pero ni eso, Carlos, porque no en realidad los padres tenemos muchas otras opciones para entretener a los hijos, por más de que quieran alegar de que, bueno, son muchos días y de que se te acaban las ideas en algún momento, pero... de primera necesidad es alimento y medicamentos, nada más. Y es un tema también debatible, Mercedes, Carlos. ¿Por qué? Porque finalmente las autoridades autorizaron a que funcione el comercio de esta forma, más allá de qué artículo sea, ¿no? Y decía el comerciante, necesitamos trabajar, vender en línea. El propio MIC había puesto una página web de gendura.com para que se pueda hacer el e-commerce. ¿De qué manera? Yo compro algo por internet y me envían a mi casa. Sí, con delivery. Con delivery, con ese tipo de delivery. Pero ¿cómo queda finalmente? Hay muchas dudas en torno a esto. Claro, porque de hecho uno de los servicios también que en cierta manera se liberó fue el delivery, que era para justamente esta persona pueda generar económicamente algún tipo de ingreso. Entonces te dicen, no, yo soy delivery, ahora que estoy llevando, no, yo soy delivery, te justifica. Pero un PlayStation, bueno, como te decía, urgente por papá, pero no es la manera de, y hay demasiadas otras actividades lúdicas que uno puede hacer con sus hijos y no depender se puede justamente de eso. aprovechar para hacer eso. Es un momento realmente para aprovechar. Es fácil agarrarle edad al equipo y te olvidas de los chicos que están en una pieza jugando, pero hay muchas otras actividades que se pueden hacer con los chicos. Y el delivery, como decíamos recién, está habilitado solamente para comida, para farmacia, para lo que realmente es de primera necesidad. Y sobre todo va a ser muy importante conocer cuáles van a ser las actividades permitidas a partir de mañana con el nuevo decreto que estamos esperando. Bien, excelente. Gracias, Juan. Bueno, ya se dieron cuenta, el tiempo cambió, está un poco más fresco el ambiente, bastante agradable después de esta precipitación bastante tenue que tuvimos hoy en Asunción y Gran Asunción, por lo menos y en la mayoría de otros puntos del país. Pero ¿quién no la pasa tan bien? El alérgico, obviamente, porque estos cambios le perjudican. Por eso aquí te presentamos algunos consejos. Meteorología anunció el ingreso de un frente frío a nuestro país. Temperaturas que descenderían hasta los 15 grados y son un problema para la salud de mucha gente, en especial para los que poseen defensas bajas. El doctor José Fusilo, presidente de la Asociación de Neumólogos del Paraguay y médico referente del INERAM, brinda recomendaciones importantes para hacer frente al descenso de temperatura con la crisis sanitaria. Los neumólogos queremos dar algunas indicaciones para la gente que sepa que en este momento más que nunca tenemos que insistir con las medidas higiénico-respiratorias, es decir, totalmente en este momento es
injustificado salir de la casa, más que nunca en este momento la gente se puede quedar en su hogar y el cambio climático va a hacer que estemos en la casa más seguros, no estando expuestos al frío. Tratar de evitar las conglomeraciones también dentro del domicilio, tratar de evitar el uso de calefacciones en forma en temperaturas demasiado altas, que seque demasiado el aire, eso puede generar también síntomas alérgicos. Insistir que si es estrictamente necesario salir, tomar siempre las medidas de precaución. El lavado de manos está indicado siempre y es la medida, por lejos, la medida que nos va a salvar la vida en este momento. Es de vital importancia que, una vez llegadas las vacunas contra la influenza, prestemos mucha atención a las indicaciones del Ministerio de Salud. Personas mayores, en grupo de riesgo y toda la población en general debe tener muy en cuenta lo siguiente, debido a que será complicado diferenciar casos de coronavirus o de influenza. Recordar que ante el frente frío que se va a venir posteriormente en forma más prolongada, es fundamental que todos los pacientes, todas las personas, se pongan la vacuna para la influenza. La vacuna para la influenza este año más que nunca está indicada y va a ser nuestro aliado, o sea, el aliado de los médicos a la hora que tengamos que distinguir entre si el paciente tiene probablemente influenza o si tiene probablemente COVID. Porque el saber que el paciente se puso la vacuna va a ser un indicio de que es menos probable que ese paciente tenga un cuadro grave por influenza y lo más probable es que tenga COVID, porque no van a haber muchas formas de diferenciar. Cuando los cuadros se vengan en forma conjunta, va a ser muy difícil de diferenciar uno de otro. O sea que insistimos en la vacunación antigripal. Quedarse en la casa es la única tarea que debemos hacer. Respetar las medidas de higiene y distanciamiento social nos brindará un escudo para esta pelea que ya tenemos en nuestro país con el COVID-19. No hay una medida justa de cuántas veces lavarse las manos. Yo siempre digo todas las veces que sea posible. Al llegar, al salir, al entrar a un lugar, al salir del lugar, al saludar cercanamente a alguien que no conocemos o en la casa mismo cada rato, después de utilizar un utensilio, en todos los momentos hay que lavarse las manos. Puede ya iniciar los problemas respiratorios que van a empezar, especialmente los pacientes con rinitis alérgica, los pacientes con asma bronquial, los pacientes con EPOC, van a empezar a tener más síntomas y es allí donde tenemos que decirle a nuestros pacientes que si son síntomas leves, ellos tienen la medicación como para poder tratarlos inicialmente en la casa, pero que si empiezan los síntomas a no mejorar con sus aerosoles usuales o con su medicación usual y si tienen el contacto de su médico tratante o de las líneas del Ministerio de Salud para dar a conocer sus síntomas y no mejoran con los medicamentos en forma rápida, digamos, ese solamente es el momento de ir a consultar a los hospitales. Como siempre digo, en estos días los hospitales en este momento no son el mejor lugar donde estar y en este momento el único lugar seguro es el domicilio de cada uno. Cuídate y cuida a los tuyos, respetando la cuarentena con el fin de ganar tiempo en esta dura batalla pandémica que el Ministerio está liderando en nuestro país, para que el pico de casos en las próximas semanas no ataque a matar al ya debilitado sistema de salud en Paraguay. Y un poco más temprano, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció el recrudecimiento de las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la cuarentena. En las próximas horas, el Ejecutivo va a emitir un decreto restringiendo al mínimo las excepciones para la circulación de personas y vehículos a partir de la medianoche. Por precisas instrucciones del presidente de la República, me cabe informar a la ciudadanía que las medidas restrictivas van a llegar a su máxima expresión en las próximas horas, razón por la cual la comunidad de control, compuesta por la policía, las Fuerzas Armadas y agentes del Ministerio Público, van a redoblar sus esfuerzos para el control de tráfico de vehículos y de personas que sobre todo vayan de la capital central con destino al interior y viceversa. Se está elaborando un decreto en virtud del cual las excepciones complacientes de los anteriores decretos serán eliminados, salvo aquellas excepciones
que el Ministerio de Salud Pública así lo determine. Debo informar que los controles en las últimas horas ha traído como resultado más de 50 vehículos incautados. Al momento tenemos 1.083 imputados, 829 en la policía por violación de la cuarentena sanitaria, y les comunico que las multas serán inflexibles, de modo que la ciudadanía tiene que atenerse a las consecuencias. Esto viene a razón de ser de que la inconsciencia, la irresponsabilidad, y siendo benignos con el lenguaje, la displicencia de algunos ciudadanos hace que el gobierno tome estas medidas, teniendo en cuenta que la pandemia va adquiriendo ribetes alarmantes y tenemos que estar preparados. El hecho que nuestros hospitales no estén repletos de infectados, que las enfermedades infecciosas hayan disminuido, no quiere decir que bajemos la guardia, sino todo lo contrario, porque se hizo bien las cosas, estamos como estamos. Pero como dijo alguien, si esto sale de control, las consecuencias serán imprevisibles. Ministro, con respecto a este punto en específico y bueno, los controles que van a ser más estrictos, pero acaba de conversar con el presidente de la República y ahora desde el Congreso Nacional se anuncia que hay un caso confirmado. ¿Ya eso también está al tanto el Ejecutivo? Sí, estamos al tanto, es una información que debe ser verificada. Obviamente el señor presidente está preocupado por el relajo de algunos irresponsables y nos ha pedido a quienes somos responsables de la seguridad interna de la República tomar las medidas que sean pertinentes, de modo que nuestra educación se convertirá en una cuestión mucho más agria, mucho más rígida. ¿Qué pasa a partir de ahora con los controles? O sea, específicamente, más rigurosos, se viene anunciando esto de hace 2 días, ministro, pero específicamente para que la gente ya tenga en cuenta, evidentemente, aquellos que no justifican su movilidad de manera razonable y convincente, sus vehículos serán incautados y no se les devolverá por llamadas telefónicas de algún concejal, de algún diputado, ministro, da esporte, la oye ya rama, oye corapita la auto, y alguno mano a la cartuchera, 1 millón, 2 millones, 4 millones, ya así. Vamos rápidamente hasta Palacio de Gobierno. Se retiró Marito, el presidente. ¿Dijo algo en ese momento? Adelante, Ale, contanos. Absolutamente nada, Mercedes, compañeros. Se limitó nada más a despedir a todos los que se encontraban aquí en Palacio y bueno, de esta forma termina esta larga jornada que también se mantuvo aquí en Palacio de Gobierno. Ya estuvieron escuchando anteriormente todo lo que estaba mencionando el ministro del Interior, Euclides Acevedo. No quiso mencionar nada respecto a esto que ya está trascendiendo, tanto en el Congreso como también las medidas que se podían tomar de aquí desde Presidencia. Así que por el momento no tenemos mayores informaciones acerca de lo que puede pasar referente también a eso aquí desde Presidencia al menos. Muy bien, muchas gracias, Ale. Gracias. Vamos rápidamente hasta la información de último momento que guarda relación justamente con esta información que esperamos todas las noches, que tiene que ver con el tuit del ministro de Salud y los nuevos datos. Así estamos a estas horas. Dice, esto hace no más de un minuto tuiteo, informe COVID-19, hoy procesamos 116 muestras. Creció la cantidad de muestras, pero así también creció la cantidad de resultados positivos. 15 resultaron positivos, 14 relacionados a casos confirmados y 1 sin nexo. 5 pacientes internados, 3 recuperados. Y él mismo también hoy aclaraba que de esos 5 internados, 2 están en terapia. Los restantes en sus casas en aislamiento. Total de casos 92. ¿Cómo trepamos en relación a cómo veníamos anteriormente? Es importante la cantidad
de casos confirmados, 15 en total. Obviamente, como bien decía Carlos, también las muestras fueron mayores, estamos hablando de más de 100 muestras, 116 muestras, 14 relacionados a casos confirmados, 1 sin nexo. Información entonces de último momento. En otra noticia, Concepción, al igual que otras ciudades de la República, están aprovechando estos días de cuarentena para evitar y alistar los servicios de salud y reorganizar, más que nada como para tratar de precisamente evitar esto, el tema de la propagación, y en el caso que ocurra, bueno, estén alistados y preparados. Varias instituciones cooperan en tareas para evitar un grave impacto de la pandemia. En la capital departamental se alista el Hospital Polivalente, que funcionará en el Instituto de Previsión Social. La Cuarta División de Infantería donó 40 camas con colchones para ampliar la capacidad de atención en Concepción. Allí, el IPS solamente contaba con 37 camas. Falta coordinar algunos servicios porque no todo va a venir al hospital, ¿verdad? Hay servicios que van a quedar hacia el hospital, hacia la hacia la salud pública, ¿verdad? Entonces, cuando el doctor Cabrera dé las indicaciones y se coordine todo, ya estaría. Mientras tanto, estamos equipando y preparando todo. Todo lo que baja acá va a ser el pabellón de maternidad. Sí, ¿Con esto se completa el equipamiento o hay alguna cosa que falta todavía? Nosotros acá la parte de IPS ya prácticamente estaríamos ya con lo que es nuestra capacidad total, ya con esto, las camas y todo son detalles que faltan, puertas, cerrar algunos, pero ya prácticamente estamos con eso. Este sector donde nos encontramos va a ser para maternidad exclusivamente. Maternidad, todo lo que era la parte de consultorio, todo esto va a cerrarse y va a ser un pabellón para la parte de maternidad y ginecología. El hospital regional queda exclusivamente para sesiones respiratorias. Respiratorias, así mismo. Para esta emergencia sanitaria ya es una donación para los fines pertinentes. Los militares están en las calles haciendo los controles. ¿Cómo está viendo, digamos, la reacción de la ciudadanía general? En líneas generales, la población está reaccionando de buena manera. Por supuesto, siempre insistiendo y requiriendo a la población para dar cumplimiento a esta tarea emanada del señor presidente de la República. Los controles se endurecieron en general en estos últimos días. Sí, efectivamente, como ustedes están en conocimiento, a partir del día de ayer los controles se recrudecieron, estamos solicitando documentos, certificado de trabajo correspondiente para que solamente la gente que está autorizada para el tránsito puedan permanecer en las calles y el resto de la población, así como estamos pidiendo constantemente, puedan quedarse en su domicilio. Y desde el 5 la conexión interdepartamental, paso de personas se va a prohibir totalmente. ¿Eso va a estar cumpliendo la Fuerza Armada? Sí, desde el inicio mismo de este operativo la Fuerza Armada está dando cumplimiento a eso y del 5 al 12 de abril los controles van a ser más estrictos y posiblemente vamos a estar impidiendo la entrada y salida del departamento de cualquier tipo de vehículo y principalmente los vehículos que están autorizados por la DINATRAN van a estar impedidos para realizar cualquier itinerario, cualquier trayecto. Concepción, al igual que otras ciudades, aprovecha los días de cuarentena para alistar los servicios de salud y reorganizar la atención de pacientes para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, te queremos hacer llegar a través de este informe un pedido muy especial por parte de los bomberos de Cambretá, porque de hecho que ellos siguen trabajando a pesar de la pandemia. Se los necesita ahora más que nunca, hacen un trabajo social muy importante. Ellos tienen necesidades específicas de equipamiento. Sería bueno que podamos colaborar con ellos para que trabajen más seguros. Aquí los detalles de la necesidad. Lo más urgente para los bomberos voluntarios es contar con tapabocas, guantes y equipos para que puedan realizar la desinfección correspondiente. Es por ello que acuden al acto de buen corazón por parte de personas de este distrito y otros que quieran colaborar con ellos para que puedan seguir, en este caso, con los servicios pertinentes. Sí, la verdad estamos pasando por ahora un momento difícil con el tema de coronavirus, más conocido como
COVID-19. En este caso ustedes están necesitando, ¿verdad?, algunos recursos para seguir, ¿verdad?, atentos a seguirse 24 horas. Sí, estamos necesitando algo así de lavantina y eso. ¿Qué cosa, por ejemplo, si nos puede escribir así la gente pueda ayudarnos? Y el número del cuartel que es 0985-824-061. Y tenemos la línea baja también, 071-212-555. ¿Qué es lo que más faltaría, aparte de, o sea, productos de limpieza sería, la desinfección? Y productos de limpieza, guantes, lácteos, tapabocas y eso. ¿Qué servicio es lo que más tienen acá en Campo Netá, por ejemplo? Y ahora nosotros estamos saliendo solo en accidentes y incendios así, patizal y estructural. Eso es lo que están cubriendo. Sí, solo, nada de fiebre, gripe y eso, nada de eso. Por cuestión de seguridad. Sí, por eso. ¿Y esos casos se derivan a otro lado? ¿Cómo es el tema? Sí, le derivamos al puesto de salud de Camarero Centro, que ellos están encargados de eso ahora. ¿Todo coordinado? Sí, con ellos. ¿no? Cualquier tipo de ayuda es más que bienvenida en este cuartel para que los voluntarios sigan realizando sus labores en este tiempo más que difícil. Y el Ministerio de Salud recibió una donación de 41.000 dosis de hidroxicloroquina que irán destinados al personal médico que atiende a pacientes con COVID-19. La donación fue realizada por Laboratorios Éticos, que entregó el producto Supretic con la droga en presentación de 400 miligramos. En nombre y representación de Laboratorios Éticos, S.A., procedo en este acto a hacer entrega en donación de 41.000 dosis del producto Supretic, que es la hidroxicloroquina en una dosis de 400 miligramos, que es la única presentación que disponemos en el país. La hidroxicloroquina es una droga que, de acuerdo a los primeros estudios, permite reducir la severidad y la duración del virus en el cuerpo humano. El tratamiento aún se realiza de forma experimental. Esta idea surgió porque, como le caracteriza al paraguayo, la solidaridad en este momento es importante y es un respaldo para todo el que nos necesita. Muchísima gente ha llamado a decir que quería colaborar y que quería apoyarnos en este momento, y realmente se nos ha ocurrido con con todo el equipo de trabajo formalizar, digamos, esta red donde cada persona que trabaja en la parte privada, en el área de salud, puede inscribirse y donar su tiempo para apoyar a nuestro país y a la gente que nos necesita. Los medicamentos serán entregados a los médicos del INERAM, que trabajarán de cerca con pacientes con COVID-19. ...22.6 la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Está descendiendo para mañana viernes. Tendremos una mínima de 15 grados, fresquita la mañana, con inestabilidad climática y una máxima de tan solo 27. El sábado va a ser el día más fresco a la mañana, 14 la mínima, cielo cubierto, 30 la máxima. Pero ya el domingo vuelve a subir la mínima, 19 la máxima, 34 grados. Buenas noches.